Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, sean bienvenidos a su programa. Cristo es la respuesta. Buenos días, Pastora Marisol. Buenos días, Pastor René. Buenos días, mis queridos hermanos. Estamos muy contentos porque Dios nos permite una vez más traer palabra de vida, palabra de bendición hasta sus hogares. Y pues hoy quiero recordarles lo que venimos diciendo cada miércoles, ¿verdad? Que Jesucristo sigue siendo la respuesta a todos los problemas de la vida. Así que búscalo, busca, dice su palabra, si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Y pues hoy Dios tiene palabra para tu vida, para tu corazón, y sean todos bienvenidos. Gracias. El tema del día de hoy es la santidad en el temor de Dios. Como iglesia estamos participando de las unciones y es necesario recordarles que la unción sin santidad no tiene un efecto real en tu vida. Esto hemos venido hablando acerca de estas Sí, unciones. para que la unción pueda ser efectiva es importante la santidad. Por eso es que hemos estado hablando acerca de este tema. Este domingo vamos a tener lo que es la unción con el Con aceite, aceite. que es la representación del Espíritu Santo en nuestras vidas. Así es, y esto lo hemos visto bíblicamente. Y como recordaremos, sin santidad nadie verá al Señor. ¿Y qué sucede en el caso de estas unciones? Precisamente es tu santidad la que va a activar tus bendiciones, tus milagros en tu vida. Sí, Sí, de esa manera vas a poder ver el milagro, el poder de Dios en tu vida. es por eso que estamos haciendo mucho énfasis acerca de la santidad. Y es precisamente como mencioné hace un momento, el tema de este mensaje es la santidad en el temor de Dios. Mira lo que dice la palabra de Dios en 2 Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. La palabra de Dios nos dice que ya son nuestras promesas, ya es algo que tú recibiste desde el momento que recibiste a nuestro Señor Jesucristo. En tu corazón, Él ya te dio todas esas preciosas y grandísimas promesas, pero esto no significa que ahora ya las tengo y ya puedo relajarme, ya que Dios haga todo. No, lo que la palabra de Dios nos dice, mira, si ya tienes tales promesas, límpiate de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionándote en la santidad, en el temor de Dios. Hoy más que nunca como iglesia necesitamos volver a ese principio eterno que es el pueblo de Dios debe caminar en santidad y la santidad nace donde existe el temor de Dios. Pero como vamos a ver el día de hoy, el temor de Dios no es tenerle miedo, no es huir de Dios como un Dios, no sé, malo, no, el temor de Dios que vamos a ver es ese amor que es una reverencia, no es un miedo Es que nuestro amor paraliza, hacia Dios, ¿no? ¿ok? Y ese miedo no es cuando lo vemos de esa manera, no es un miedo que nos va a paralizar, es una reverencia de ese temor que nos debe de transformar a nosotros. El temor de Dios no te aleja de Él, te acerca, te limpia y te despierta. Eso es lo que queremos que veamos en este día. Sí, que no, que las unciones no sean como cualquier cosa para ti, sino que cada unción puedas realmente entrar en ese propósito, entrar en esa bendición, para que tú puedas ver un milagro, puedas ver el milagro que tanto estás esperando de parte de Dios, porque a veces no es Dios que no quiere bendecirnos, somos nosotros que no dejamos bendecirnos. Por no ¿Sí? limpiarnos bueno, a través de la ¿Sí? santidad y del temor de ¿Sí? Porque Dios. Dios no puede operar en vasos sucios, lo vimos en la enseñanza pasada. Dios está buscando vasos de honra y dice que aquel que decide limpiar su vida será un vaso de honra. Y eso es precioso, Entonces ¿verdad? son decisiones nuestras y eso es hermoso porque nadie está decidiendo quién sí puede ser un vaso de honra y quién no. Nosotros mismos podemos decidir el ser ese vaso de honra. Acabas de dar algo muy cierto que no lo habíamos visto o plasmado en este estudio, pero es cierto. Dios no puede usar un vaso sucio.
es una decisión de nosotros limpiarnos. No es responsabilidad de Dios el limpiarnos, sino que tenemos que nosotros queremos ser bendecidos, queremos que Dios nos utilice de manera sobrenatural. Debemos aprender a limpiarnos y la mejor manera de limpiarnos es, uno, por el temor de Dios y por nuestra santidad. Así es. Fíjate que hace tiempo yo le había publicado en mi Face y de que en bendición con los niños en el temor de Dios, algo así había escrito. Y entonces una compañera de la universidad me hace ahí un comentario y dice, ¿cómo que se les enseña a amar a Dios y se les enseña al mismo tiempo que le tengan miedo? Ajá. Entonces, la palabra de Dios es clara y dice que el temor de Dios es aborrecer el mal. Entonces, cuando nosotros no tenemos claros esos contextos, no lo sabemos, podemos malinterpretar lo que Dios nos dice en la palabra. Por eso sí es bien importante el que sepamos, el temor de Dios es aborrecer el mal. Apártate de todo lo malo. No lo hagas parte de tu vida. Todo lo malo, dice, no te conformes a este siglo, transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento. Entonces aquí vemos que la santidad siempre va a ser un reflejo de un corazón que ha visto a Dios. Cuando tú tienes esa comunión con Dios, tu corazón va a reflejar a Dios. De hecho, vemos a Moisés. Sí, es cierto. Cuando hablaba con Dios y bajaba, dice que el resplandor continuaba con él. Exacto. Y es hermoso. Entonces, sí. Ahí esa comunión con Dios trajo algo diferente en él y eso es a donde queremos llegar como iglesia. Mis hermanos, no podemos ser una iglesia que se conforme a este mundo, una iglesia de esa manera nunca verá el poder de Dios. Necesitamos esa transformación. Fíjense lo que dice aquí Isaías 6:5. Dice, entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Aquí vemos cómo Isaías dice, vio la gloria de Dios. Y él no gritó, wow, soy sorprendente, soy eminente porque vi a Dios. Escogido. Soy selecto porque pude ver a Dios, sino que él vio su condición y dijo, ay de mí, porque cuando un hombre ve a Dios, también puede ver su propia condición. Y ahí se doblegó y dice, yo lo necesito limpiar mi vida. Pudo ver, como dice la palabra, cuando tú ves a un espejo, pues ver el defecto que hay en ti para poder limpiar, corregir y pues encaminarte por el buen camino, ¿no? Sí, y es hermoso lo que mencionas, la condición que vio Isaías en su propia vida. Estando en la presencia de Dios, él dijo, ay de mí, como reconociendo su propia condición, sí. ¿no? Decía el rey David, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. No sé si eso te pasa cuando tú lees la Biblia y de repente empiezas a decir, creo que está hablando de mí, yo soy esta persona y necesito hacer cambios. Aquí estoy fallando. La Biblia no es para que se la apliques al otro, al que está a tu lado, no es para aplicársela a nadie más. Dios está hablando contigo. Así Entonces, es para que te la apliques a ti, puedas ver lo que hay en tu corazón y transformar esa parte donde Dios te está indicando en ese momento. Hoy el Espíritu Santo te dice, antes de enviarte quiero limpiarte, antes de usarte quiero purificarte. Él te quiere bendecir, sí lo quiere hacer, pero como te decía, a veces nosotros no se lo permitimos. Sí. A veces nosotros no nos dejamos ser bendecidos. Y yo les comentaba el miércoles pasado, a mí me encanta cuando leo acerca de Jacob, porque él siempre buscaba la bendición, siempre luchaba y luchaba por todas sus bendiciones. Pues hoy tenemos esa oportunidad de luchar por nuestras bendiciones juntos como iglesia, entrando en esa santidad, porque como decíamos, santifícate, porque mañana Dios hará maravillas entre nosotros. Qué precioso versículo, ¿eh? ¿Sí? Y es cierto, tiene mucho que ver con lo que estamos viendo. Entonces, si tú no tienes ese encuentro con Dios, difícilmente vas a lograr esa santidad porque no es en tu fuerza. Si tú lo ves humanamente, en la fuerza es
complicadísimo hacer esos cambios, ¿sí? Entonces, no hay pureza si no tienes esa presencia de Dios. Si tú no le buscas, te va a costar perdonar, te va a costar amar, te va a costar quitar los vicios, el enojo, la amargura, todo aquello que está estorbando va a ser difícil en tu fuerza. Pero cuando tú buscas la presencia de Dios, entonces la carga se hace ligera y al tener un corazón dispuesto a agradar a Dios, puedes hacerlo. Así es, esto me hace mucho referencia en el aspecto de que muchos queremos ser bendecidos por Dios, muchos queremos decir, envíame a mí, o yo estoy dispuesto a predicar tu palabra, yo estoy dispuesto a ver los milagros en mi vida, pero pocos están dispuestos a ser limpiados, pocos están dispuestos a que Dios los purifique por medio de la santidad. Ellos piensan que por tener un llamado, por tener una posición, por tener un estatus, un nombramiento, ya, ya son casi, pues, ya están listos, ¿no? Pero debe de haber es un este proceso de purificación, de limpiarse por medio de la santidad. El temor de Dios restaura lo que la carne corrompe. Mira lo que dice la palabra de Dios en Gálatas 5, 16 al 23. Digo pues, andad en el espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Pero los que son guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y escúchalo bien, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Si observas, el temor de Dios hace lo que ninguna disciplina humana puede hacer. Te guarda, te protege aun cuando nadie te ve. El hombre teme ser descubierto. El que teme a Dios teme perder su presencia. Y si observamos en estos versículos, es ese contraste de hacer las cosas malas o las cosas buenas delante del Señor. Y eso es muy importante, eso es muy importante lo que acabas de comentar. No se trata de que si me ven o si me descubren, sino de perder la presencia de Dios. Eso es lo importante. O sea, ¿estás dispuesto a perder la presencia de Dios por cualquier pecado? Porque el pecado nos separa de su presencia. Entonces, ¿estamos dispuestos a vivir sin su presencia? Moisés decía, si tu presencia no va conmigo, pues no quiero salir de este lugar. Sí. Necesito que tu presencia vaya conmigo. Y qué mejor manera, como lo dice la palabra, cuando queremos que la presencia de Dios esté en nuestras vidas, limpiémonos de toda contaminación. Que ese contraste se vea en nuestra vida, un antes de Cristo y un después de Cristo. El después de Cristo no es para seguir encadenándote o queriendo vivir en el pasado como la esposa de Lot, sino ese es de entender que Dios perdona todos nuestros pecados y nos limpia. Sí. Y esto es lo hermoso. Fíjate que hablando con unos hermanos, les decía, ¿están dispuestos a perdonar? Y me decían, es que me va a costar. Le dije, exacto, cuesta, pero la recompensa es mayor, la recompensa es grande. ¿Por qué nos está pidiendo Dios cosas tan, pues, tan fuertes a veces, verdad? Porque a veces humanamente decimos, es que yo no puedo ceder el control en esta área de mi vida. O a veces ni quieren siquiera. Sí, porque no puedo, no quiero ceder esta área porque
pues alimentamos más o fortalecemos más nuestro yo, ¿no? O es más fuerte nuestro yo. La lucha que acabas de leer, ¿no? Dice, hay una lucha dentro de nosotros. Imagínense donde el apóstol Pablo está diciendo de esta lucha, es porque él mismo la estaba viviendo, siendo un apóstol que escribió gran parte de la Biblia, del Nuevo Testamento, diciendo, hay una lucha dentro de mí que de repente no me deja hacer lo que debo hacer. Y nos las dejó aquí escrito para que nosotros entendiéramos. Dice, pero al que alimentes más, entonces es el que va a vencer. Entonces, sí, de repente hay situaciones o hay desafíos que Dios nos dice, hazlos. ¿Por qué? Porque ahí está la bendición. Todo lo que cuesta tiene buenas recompensas. Así es, y es verdad, el temor de Dios te hace cerrar las puertas que la carne quiere abrir en tu vida. ¿Y para qué las quiere abrir esos deseos carnales, esas puertas? Porque su fin es separarnos de la presencia de Dios. Su fin es que nosotros cometamos pecados y por tanto, al abrir la puerta a la carne, estamos dejando entrar lo que Dios te dice, no lo dejes entrar. Y como lo acabamos de leer, dice, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, no heredarán, no podrá ser partícipe de esas bendiciones. Así es, el temor de Dios te hace renunciar a lo que destruye tu alma. ¿Y qué tiene de malo eso? Y es verdad, muchas de las personas no quieren soltar, hace un momento decías, como que se aferran a las cosas, pero hay personas que no quieren soltar estas partes y es verdad que destruyen tu alma. El temor de Dios te hace caminar recto cuando todo el mundo camina torcido. Y aunque todo el mundo esté torcido, el temor de Dios te hace caminar recto, con esa identidad de hijo de Dios, viviendo en santidad. Así es. Mis queridos hermanos, iglesia, todos los que nos escuchan y que han decidido por recibir a Cristo en su corazón, tú perteneces al cielo y debes vivir como un hijo de Dios. Y Dios está dispuesto a que participes de todas las promesas que Él tiene para ti, pero Él quiere que tengamos un corazón diferente, que mostremos dentro de esas promesas que Él nos da, también está su carácter, también parte de Él, la santidad. Él quiere que participemos no solamente de la economía, de la felicidad, de la paz, también que participemos de la santidad, porque Él es santo. Y dice, sean santos en toda vuestra manera de vivir. Entonces, mis queridos hermanos, las promesas se cumplen en corazones limpios. Anótalo ahí con letras grandes. Las promesas de Dios se cumplen en corazones limpios, ¿sí? Dice 2 Corintios 7:1, que es el que leíste al inicio, lo volvemos a recordar, dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación, dice, de carne y de espíritu. Y algo hermoso, dice, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Entonces, si tú quieres ver ese milagro que tú estás esperando, si te das cuenta, está al alcance de tu querer, ¿sí? No es tanto de que si Dios quiere me va a bendecir, no. O de tus posibilidades. Tú quieres, está a tu alcance. Si tú quieres, si tú decides renunciar a ese pecado, si tú decides renunciar a todo aquello que te está alejando de ese milagro, si tú decides tener y hacer un compromiso con Dios, entonces ese milagro está hecho. Ese milagro ya está. ¿Por qué? Porque dice, las promesas de Dios son grandes. Dice, no te ha dado cualquier cosa. Dice, puesto que tenemos tales promesas. ¿Cómo son las promesas de Dios? Preciosas y grandísimas. Sí, lo tenemos en Efesios, dice, puesto que nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Limpiémonos, dice acá, de toda contaminación de carne y de espíritu. Entonces es importante esa limpieza espiritual. Límpiate de toda contaminación, que tu compromiso con Dios sea real, sea sincero. No estés esperando a que si alguien te va a ver, si alguien te va a descubrir lo malo que estés haciendo, o que si alguien viene y ve y reconoce lo bueno que estás haciendo. Con que Dios lo sepa es suficiente, ¿sí? Porque Él es el que va a hacer, el que va a obrar a través de tu vida.
porque sus promesas, que dijimos, se cumplen en corazones limpios. Dios no es quien va a hacer esta parte, ¿sí? Dios no va a venir a limpiar esa área por ti. ¿No? Es necesario que nosotros entremos en acción, ¿sí? No esperes que Dios haga las cosas que te corresponden a ti, porque Él no lo va a hacer. Él va a hacer lo que a Él le corresponde. Y a veces nosotros queremos hacer lo que le toca a Él Sí. y lo torcemos todo, ¿sí? Y esperamos que Dios haga lo que nos toca a nosotros. Entonces debemos entender, Él limpia lo que tú le entregas, lo que tú le permites, ¿sí? Pero Él no puede purificar lo que tú sigues abrazando, lo que tú sigues defendiendo, lo que tú sigues apapachando, ese pecado, ese mal que tú estás apapachando, Dios no lo puede limpiar hasta que tú lo entregues, dice su palabra, que el que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces, ¿estás dispuesto a ir en este propósito de unción con el aceite que representa al Espíritu Santo? No es nada más que llegue el pastor y que te unja con aceite. No es solamente eso. Lleva el proceso de cada día en casa, de cada hora, cada decisión que estás tomando en santidad. Y aquí esto me lleva también a otro tema muy importante. Pastor, solamente quien es perfecto puede recibir la unción. La santidad, fíjate bien, no es perfección, es una decisión. Ser santo no es nunca fallar, sino levantarte con más temor de Dios, apartarte del mal, hacer las cosas que le agradan a Dios, limpiar tu corazón en esa santidad, porque la santidad es un proceso, la santidad es hambre de Dios, la santidad es elegir lo eterno por encima de lo pasajero o de lo mundano. Es verdad. Hace un rato también mencionaste, incluso en 2 ocasiones, pretendes perder tu bendición por un momento, o como Esaú, ¿no? Por un plato de lentejas. Así es. Estás cambiando tu bendición por un plato de lentejas. Y pues yo creo que en este punto estamos hablando con personas completamente inteligentes que sabrían distinguir que lo que requiere esfuerzo, dedicación, pero que tiene gran recompensa, o lo que requiere dejarse caer en los frutos de la carne o en el enemigo, y también tiene su recompensa, que es apartarnos del Señor. Porque donde hay temor de Dios, Dios restaura. Donde hay temor de Dios, verdaderamente la iglesia vuelve a ver esos milagros. La iglesia, cuando se vuelve al temor de Dios, se activan esas promesas de Dios que ya son nuestras. Se restaura la adoración. Donde hay temor de Dios, se rompen esas cadenas que han estado ocultas. Donde hay temor de Dios, se levanta una autoridad espiritual. Donde hay temor de Dios, los cielos se vuelven a abrir. Donde hay temor de Dios, la gloria de Dios vuelve a descender. El temor de Dios entonces nos trae avivamiento verdadero en nuestras vidas. Eso es lo que debe de producir el temor de Dios. Sí, me recuerda un texto que dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Entonces no se trata solamente de congregarnos, no se trata solamente de abrir la Biblia, sino de abrir nuestro corazón. Abrir nuestro corazón para vivir en santidad. Y de que cuando nos reunimos realmente queramos estar en esa presencia de Dios, con ese corazón dispuesto a qué quiere Dios de mí. Como decía el apóstol Pablo cuando tuvo el encuentro con Cristo, y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y dices, ¿quién eres, Señor? Dice, yo soy Jesús, al que tú persigues. Y entonces, ya después cuando Saulo le contesta y le dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y esa debe ser nuestra actitud cuando vamos a leer la Biblia, nuestra actitud cuando vamos a la iglesia. Cuañor, ¿qué quieres que yo haga? O como el profeta Samuel, habla que tu siervo escucha. Entonces seamos atentos en cuál era la actitud de todas estas personas, de hombres y mujeres de fe, que vieron grandes milagros, que vieron el poder de Dios. Vemos a Pablo que dice la palabra,
y Dios hizo grandes milagros por mano de Pablo. O sea, así lo dice, por mano de Pablo. ¿Por qué? Por ese corazón dispuesto. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Así es. Entonces, el Señor está llamando a su pueblo, a que vuelvan en santidad. Vuélvete en el temor del Señor, en la presencia de Dios. No hay un temor que te aleje de Dios. Un temor, el temor de Dios es el que te afirma, el que te levanta. El temor de Dios es el que, como dices, te hace apartarte del mal. El Espíritu Santo hoy te invita a subir más alto, a limpiar tu corazón, tus manos y tu camino, porque Él va a hacer milagros en tu vida si es que tú aprendes a vivir en santidad y en el temor de Dios. Así es. Mi querido hermano, permite que Dios te bendiga, ¿sí? Que no sea una frase más de que Dios te bendiga, que se ha vuelto un saludo y es hermoso, pero vívelo, permite que Dios te bendiga y que sea a través de tu corazón, de tu actitud hacia Dios y de tu actitud hacia el llamado que Dios te está haciendo en este día y hacia ese propósito que estamos llevando con estas funciones, que no terminemos un año en pleitos, en contiendas, en enemistades, si bien en estas fechas de estas cenas que luego se hacen en este diciembre, en este mes, se ven muchos divorcios, separaciones, malos entendidos, pleitos y terminan el año de una manera terrible. No queremos que como hijos de Dios nosotros nos dejemos envolver por este tipo de situaciones, sino que dice la palabra que nosotros no ignoramos las maquinaciones del diablo, sabemos cómo trabaja. Entonces si sabes cómo trabaja, prepara tu vida, limpia tu corazón y no te envuelvas, no permitas que el pecado te envuelva y no permitas no te permitas terminar este año mal. Entonces, por eso es que hacemos estos propósitos, ¿no? Invitando a cada uno de nosotros a vivir en santidad, invitando a cada uno de nosotros a tener esa comunión con Dios y esa reconciliación con Él y también unos con otros. Y pues bueno, les invitamos y les animamos a que busquen esta santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Así que oremos. Bendito Dios y Padre, nos presentamos delante de ti para que seas tú, Señor, obrando en nuestras vidas. Restaura en nosotros el temor de tu nombre. Límpianos de todo lo oculto, mi Padre, y que seas tú, Señor, purificándonos a través de lo que nadie está viendo. Haznos un pueblo apartado, un pueblo que encendido, un pueblo agradable delante de ti, un pueblo santo ante tu presencia, que en nosotros se cumpla tu palabra y queremos ver milagros en nuestras vidas, como dice tu palabra, sed santos porque yo soy santo. Y en este tema te queremos pedir, Padre Santo, que seas tú, Señor, bendiciendo a cada uno de tus hijos que ha escuchado este mensaje y que seas tú, Señor, fortaleciéndoles, ayudándoles a crecer no solamente en estatura, sino en espíritu y en verdad. Gracias te damos por la oportunidad que tenemos de hacer tu voluntad al dar estos mensajes y que ahora seas tú, Señor, poniendo en el corazón de cada uno de tus hijos el recibir y el permitir crecer esta tu palabra en sus vidas. En el nombre de Cristo Jesús nos presentamos delante de ti con acciones de gracias. Amén y amén. Amén. Pues mis queridos hermanos, les recordamos, no te pierdas este domingo de Santa Unción. Lleva tu botellita de aceite para que pueda de aceite de olivo para que pueda ser consagrado. No vayas solo, llévate un invitado, un familiar, quien llegue contigo. No digas, es que no fui porque me llegaron a visitar. Yo recuerdo que mi papá decía, llegó visita, vámonos a la iglesia, con todo y visita. ¿Por qué? Porque tú también necesitas de Dios. Quiero que seas bendecido. Entonces, mis queridos hermanos, no te vayas solo. Cualquier persona, invita a tus conocidos, aquellos que has visto que están sufriendo, que están necesitando de Dios, compárteles y diles, vamos, Dios tiene un mensaje para tu vida. Y pues hemos llegado al final de este programa. Les esperamos que haya sido de gran bendición para ustedes y les animamos a que reflexionen sobre lo que se ha hablado en este día.
compártelo, dale like, colabora con el reino de Dios. Escrito está, uno es el que siembra, otro es el que riega, y Dios es el que da el crecimiento. Y escrito está, tanto el que siembra como el que riega tendrá su recompensa cada uno por su labor. Así que te animamos a que nos ayudes compartiendo este mensaje, dándole like y en tus redes sociales. Recuerda que ante todos los problemas, Cristo es la respuesta. Y sobre todo, haz alianza con Dios. Bendiciones.